11 horas 29 minutos en la República Argentina, 15 horas 29 minutos en la República Italiana y en el Estado de la Ciudad del Vaticano, pero en particular nos vamos a Roma, al Hospital Gemelli, porque allí hubo novedades, una conferencia de prensa muy interesante por parte del director médico del Vaticano. Nos referimos a la salud del Papa. Exactamente, y Matías Panza está desde allí, nuestro corresponsal, que tiene toda la información. Matías, ¿cómo estás? Silvana, Martín, buenos días para ustedes, buenas tardes desde aquí, desde la ciudad de Roma. Estamos todavía en Roma porque hay que cruzar esa reja, lo decimos siempre, para estar en la ciudad del Estado del Vaticano. Ustedes lo decían, lo escuchaba atentamente, lo que sucedió en el día de ayer en el Hospital Gemelli de Roma, porque los médicos que están atendiendo al Papa Francisco en este noveno ya día de internación allí en el Policlínico Gemelli de Roma, llevaron la palabra que justamente el Santo Padre les pidió que llevaran. Les dijeron que no querían que mintieran, que dijeran la verdad y que comunicaban todo lo que estaba sucediendo. Recordemos que el tratamiento de Francisco se había modificado el día miércoles cuando se confirmaba, en realidad el día martes se confirmaba que estaba sufriendo una neumonía bilateral. A partir de esto empezaron a cambiar los médicos el tratamiento, los análisis de sangre arrojaron que estaba mejorando levemente. Hoy podemos decir que el Papa Francisco está mejor, pero lo que decían ayer los médicos es, vamos a ser cautos, no hay riesgo de muerte inmediata, pero sí es una situación compleja. Esto es lo que repiten a diario los médicos, que cuentan además que el Papa Francisco se está levantando, que está respondiendo emails, que también está leyendo diarios, que no trabaja solo desde la cama porque lo hace desde un sillón, donde por ejemplo durante la semana recibió a la primera, a Giorgia Meloni, hablamos de la mandataria italiana, y entonces hay algunas mejorías en la salud del Papa, pero al menos, y según lo que dicen desde el Vaticano, se esperan 10 días más por lo menos de internación para el Papa Francisco en el Gemelli de Roma. Fue bastante impresionante, ¿no?, la conferencia de prensa que dieron ayer los médicos, con esa indicación que vos bien decías del Papa de decir toda la verdad, ¿no? Porque él decía, el director médico del Vaticano decía, si me preguntan si hay peligro, sí hay peligro. Si me preguntan si hay riesgo de vida en las próximas 24 horas, no hay riesgo de vida en las próximas 24 horas, pero tenemos una infección polimicrobiana, ¿no? Estábamos hablando de que hay encontrados virus, bacterias y hongos dentro del cuerpo de Francisco, y está el riesgo de que esto pase a la sangre y se produzca una septicemia que ya es muy difícil de tratar, sobre todo con las condiciones médicas preexistentes de un hombre de 88 años. Exacto, Martín, lo estás describiendo casi igual que los médicos, te diría, porque es una situación realmente riesgosa, no deja de ser complejo, y nosotros venimos insistiendo cada vez que comunicamos las cosas desde aquí, desde la Ciudad del Vaticano, y también por todo lo que se está generando alrededor. En la semana hubieron algunas noticias falsas que hablaban, por ejemplo, de un ensayo de la Guardia Suiza practicando lo que sería el posible funeral de Francisco. Esto fue desmentido directamente hacia nosotros. Hemos llamado a la Guardia Suiza, hemos preguntado si esto estaba sucediendo realmente, como muchos medios los estaban dando por confirmado, y nos negaron rotundamente. Nos dijeron, nosotros en este momento solo estamos pensando en la salud del Papa Francisco, solo queremos que se mejore, no existe tal procedimiento y tampoco estamos practicando nada. De hecho, hay una entrevista realmente muy importante que se dio en las últimas horas. Hablamos del cardenal secretario del Estado de la Santa Sede, hablamos de Pietro Parolin, que dijo que justamente también hablar de la renuncia del Papa Francisco en estos momentos eran especulaciones inútiles. Estas fueron las palabras que usó. Ahora pensamos en la salud del Papa, en su recuperación, en su regreso al Vaticano, y esas son las únicas cosas que cuentan. Ese es el textual de Parolin, que justamente habla un poco de lo que se ha suscitado durante estos últimos días, y también ha tenido enorme repercusión el chiste que le hizo el Papa Francisco a Giorgia Meloni cuando la visitó, que le dijo, alguien, y yo sé que afuera están hablando de que me están llamando para que me vaya, pero el que da la misa, el que me da la misa a mí, todavía no me quiere llevar. Esta sería un poco la traducción de lo que contó Giorgia Meloni cuando salía del Hospital Gemelli, que habla un poco, Martín, Silvana, de lo que está sucediendo en torno a la salud del Papa Francisco aquí en Roma y en el Vaticano. Claro, justamente te iba a comentar eso, que mantiene un poco su sentido del humor, ¿no? Esto es lo que comentaba la primera ministra italiana, que alguien estaba rezando para que el sumo pontífice se elevara al paraíso, pero bueno, que esto no era así y lo desmintió.
Es bueno, ¿no? Dentro de todo el cuadro que estamos viendo, ¿no? Y que sabemos su situación actual, todo lo que acarrea su edad y que mantenga su sentido del humor, que tenga energía al menos para bromear. Sí, exacto. Y esto lo explicaban ayer los médicos también durante la conferencia. Hacían referencia a este sentido del humor. Hacía referencia incluso el médico que daba la conferencia de prensa ayer, que justamente cuando los recibía le hacía chistes incluso a los médicos, porque justamente aclaraba esto que decíamos al principio. Francisco está trabajando en un sillón, se levanta todos los días, sale de la cama. Esto quiere decir que no está en una situación justamente de tanta exposición y que por lo menos se permite levantarse. Estas son buenas señales, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionaba Martín recién, de la expansión de toda esta infección que está teniendo en sus pulmones al resto del cuerpo, porque si hoy él puede pararse, puede comer por sus propios medios, puede seguir trabajando, puede responder algunos correos, está respondiendo cartas de un montón de niños, por ejemplo, que le están escribiendo contándole su situación y pidiéndole que se recupere, que lo quieren ver bien. Entonces estas son, sin lugar a duda, buenas señales. Hoy, como lo decíamos, es el 9º día de internación, por lo menos, y tampoco queremos ser irresponsables al decirlo, pero según lo que nos explicaron distintos médicos, un tratamiento de este tipo para una neumonía bilateral en un hombre de 88 años al menos lleva entre 2 y 3 semanas. Ya se cumplió un poco más de una. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Las autoridades son muy cautas. El Ángelus del día de mañana se suspendió, por supuesto. El Papa Francisco va a mandar, sin embargo, la misa del día de mañana. Esto también es algo que interesa, porque ustedes van a ver, y les pido perdón, compañeros, por la improlijidad de girar la cámara, pero yo quiero que vean la cantidad de gente que hay hoy, sábado, aquí en la ciudad de Roma, porque justamente a raíz de la internación del Papa Francisco y todas estas personas que van llegando aquí por el año jubilar, cada vez son más, y creo que también se está convirtiendo en una especie, si bien aquí no hay velas, no hay ningún ritual como lo que está sucediendo afuera de las puertas del Gemelli, ustedes van a ver que hay muchas personas que están viniendo aquí, por supuesto, a pedir por el Papa Francisco. Sí, la verdad es impresionante la cantidad de gente que estamos viendo en este momento, que vos nos vas mostrando ahí en los laterales, en las calles estas laterales que dan hasta la Plaza de San Pedro. Recordemos que estamos en un año jubilar, que ya convoca muchísima gente, vos nos los has comentado perfectamente en los últimos días, en los últimos sábados, y queríamos preguntarte en este sentido, ¿cómo se vio afectada la agenda hasta ahora oficial? Porque si algo está seguro es que todo el tiempo que el Papa necesite pasar en el hospital, que lo pase en el hospital. O sea, la terapia es la prioridad. Exacto, Martín. La terapia es la prioridad y la prioridad es la salud de Francisco, y así lo están diciendo algunos voceros del Vaticano que están comunicando cuál es su situación, que también hablan un poco de esta elección que se menciona tanto, porque fue el mismo Papa Francisco que en su momento dijo que cuando él no se sintiera en sus facultades para poder dar todo para la Iglesia, él mismo iba a dimitir de su cargo. Claro. Lo cierto es que todavía el Papa, más allá de esta internación, se siente fuerte, está trabajando. Lógicamente que la agenda se vio interrumpida, lo decíamos durante la semana y el fin de semana pasado también cuando nos comunicábamos con ustedes, que justamente, por ejemplo, el domingo pasado se celebraba el jubileo de los músicos y de los artistas de la cultura. Claramente fue suspendido, como fue suspendida también la audiencia papal del día miércoles, como se suspendió también el Ángelus del día de mañana. Son distintos eventos que se van suspendiendo, pero que sin lugar a dudas no dejan de cambiar este año lleno de actividades para la Iglesia Católica, y en donde se suma ahora un motivo más para el rezo de todos los fieles, que es justamente la recuperación del Papa Francisco. Matías, ¿y estos eventos se suspenden? ¿Se pasan para más adelante o son más bien ya para cancelar? Es una gran pregunta, Silvana. Desde el Vaticano no saben confirmar, porque hay muchos eventos que lógicamente requerían y se esperaba la presencia del Papa Francisco. Recordemos que este año jubilar va a durar hasta el 6 de enero del año que viene. El 6 de enero del 2026 va a concluir este año jubilar que comenzó el 24 de diciembre del año pasado. Y lo que nos dicen es que hay que esperar, que no hay que ser ansiosos, que tenemos que esperar la recuperación de Francisco, que una vez que el Papa se recupere, lentamente se va a ir recuperando también esta agenda tan cargada que tenía justamente Jorge Bergoglio,
y vamos a ver a partir de eso qué sucede. Mientras tanto, lo que las autoridades piden es calma, tanto para los fieles, para también quienes estamos trabajando aquí a diario contando lo que está sucediendo con Francisco, porque lógicamente se requiere un poco de paciencia, se requiere que el Papa se recupere y vamos a ver qué sucede una vez recuperado, dónde continúa sus días cuando lógicamente le den el alta del hospital. Matías Panza, la verdad nunca vi la vía de la Conciliazione tan llena de gente. Te agradecemos muchísimo este contacto, la información que nos brindaste y por supuesto las imágenes desde el lugar de los hechos. Vamos a estar conectando en cualquier momento. Muchas gracias. Compañeros, seguiremos atentamente lo que está sucediendo aquí en el Hospital Gemelli de Roma, por supuesto. Gracias a ustedes.